El análisis. Hoy, la vestimenta a la hebrea con José León, en La Última Trabajadera. Continuamos con este segundo bloque del programa en el que queremos analizar, ahondar en un símbolo ya de la Cuaresma, las imágenes marianas vestidas de hebreas. Queremos conocer un poquito más sobre esta forma de vestir, de su origen, su evolución, su simbología, y para ello hemos querido invitar y tenemos la fortuna de contar con el historiador del arte José León. José, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien, bienvenido al programa. Como digo, es un placer tenerte aquí para hablar, bueno, como decía, de lo que casi podemos considerar ya como un símbolo de la Cuaresma, ¿no? En las hermandades. Sí, desde luego tiene ya el hábito de vestir a las dolorosas a la hebrea, tiene más de un siglo, con lo cual es tiempo más que suficiente como que lo hayamos asumido como una señal inequívoca de un tiempo distinto, como es las propias características que nos ofrecen una visión completamente diferente de las dolorosas a lo que tenemos acostumbrados a lo largo del año, ¿no? De eso se trataba cuando hace un siglo tomaron esa decisión y sigue con total vigencia, ¿no? Porque entonces, José, ¿encontramos el origen en torno a un siglo o podemos encontrar referencias incluso anteriores? A ver, el origen como tal, como algo creado de la nada, no tiene esta indumentaria a la hebrea. Date cuenta que a partir del siglo XII es cuando se empieza a popularizar el culto a la Mater Dolorosa, es decir, estamos en la Edad Media, cuando se difunden los escritos de San Bernardo, se populariza la oración franciscana del Stabat Mater, de la Virgen al pie de la cruz, se funda la Orden de los Servitas para rendir culto y orar en torno a los dolores de la Virgen, y en ese momento la representación de la dolorosa siempre va a estar vinculada a su hijo. En estas primeras representaciones pues aparece prácticamente al pie de la cruz, y la Virgen en miniatura ya del siglo VIII, y la Virgen se nos presenta con una túnica larga, con un manto muy largo, con velo, y los colores se van alternando, supongo que casi a gusto del autor, ¿no? Y encontramos una gran variedad de colores. Es verdad que a partir del siglo XII, con esos descendimientos, en muchos casos están muy repolicromados, muy tocados, pero sí es verdad que a través de los estudios de cata se han determinado ya la presencia de los colores que tenemos asociados, y con lo cual vemos una Virgen vestida de colores muy apagados, de una manera muy sencilla, y eso evidentemente ya en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, se queda con los imagineros, con los artistas, con los pintores. Por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no? Pedro Millán, en el Santo Entierro que está en el Museo de Bellas Artes, ya la Dolorosa aparece centrando la composición vestida de Burdeos, muy sencilla, con el manto azul, ¿no? Y ya así se perpetúa a lo largo del siglo XVI. Juan de Juni en Castilla también nos la presenta a la Dolorosa, a la Virgen de las Angustias o a la Virgen de los Dolores, vestida de Burdeos, muy, muy sencillamente, con su manto azul, con su velo, tal, y después, pues como la vemos con Pedro Roldán en los retablos, por ejemplo, en el de la Caridad, en el del Sagrario, Murillo, la Dolorosa de Murillo, todo eso está ahí. Esto tiene una significación bíblica de los primeros libros. Ya en el Éxodo se cita el color jacinto como una de las prendas que se deben de ofrendar al tabernáculo, ¿no? Y por eso en esas primeras Inmaculadas que están entre el siglo XV y el siglo XVI, en esas primeras que hace Pacheco, por ejemplo, aunque él determinase que la túnica fuese blanca, se emplea el color jacinto, pero es un color jacinto para una virgen niña de unos 12 años que presenta el jacinto recién florecido, es decir, con ese rosa intenso que vemos cuando la flor de jacinto acaba de florecer, ¿no? Pero si compramos una maceta de jacinto, la tenemos en casa, vamos a ver que conforme la flor madura se va tornando a Burdeos, y eso pasa en la indumentaria de la Dolorosa. Si te fijas, está vestida
al modo de esas Inmaculadas, con la túnica Jacinto y con el manto azul. Pero ese Jacinto, como la Virgen ya es madura, también ha tornado en madurez de su dolor y se ha convertido en un Burdeos, ¿no? En un Burdeos que además nos habla de la pasión, del amor, como el Jacinto, de la compañía, de la condición de fidelidad y además preconiza un poco el sacrificio redentor a través de su analogía con el vino. Todo eso está ahí en el barroco. Y todo eso en el siglo XIX, cuando ya se debaten estas cuestiones estéticas conforme a las esculturas que están haciendo los escultores asociados a la academia, se abre un debate de cómo presentar a las nuevas dolorosas que se están haciendo. Y esto en Madrid, por ejemplo, se divaga mucho sobre una dolorosa, sobre la Virgen de la Soledad, que hace el escultor José Piquer, estamos hablando de 1850, y hay muchos académicos que se lamentan de que se haya presentado la Virgen vestida de reina y no a la hebrea o a la estética hebrea. Es decir, se nos está hablando de ya una conciencia de un atuendo mucho más sencillo, mucho más acorde a una recreación historicista de las prendas de la época como alternativa al traje de reina al que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Y todo eso se va creando ahí una conducta hasta que en el siglo XX, en 1905-1906, hay un genio aquí en Sevilla, que es Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que se inventa prácticamente toda la Semana Santa, y él redefine ese prototipo a la hebrea, pero no lo hace por algo especial, simplemente porque pertenece a una cofradía, a la de la Iniesta, que está pasando en esos momentos por una crisis económica brutal y tiene que significar a la Dolorosa con lo que tiene más o menos a mano. Y hace eso para un poco camuflar las carencias que tenía. Era una alternativa al traje de reina, pero buscando un poco camuflar todas esas carencias. Y además se ve en esa primera fotografía que su creación es experimental. Está improvisando con lo que tiene a mano. Se ven cosas reaprovechadas. Incluso la Virgen parcialmente está vestida con pliegos de papel, no tiene ni un vestido de tela, sino son pliegos de papel donde él dibujaba sus diseños, con lo que él completa ese atuendo. Pero tiene tanto éxito y cala también con la liturgia y con el sentido de la popularidad, de la religiosidad que se vive en las hermandades, que rápidamente se acepta, de tal manera que yo que he investigado un poco el tema, he podido descubrir que en 1918 son contadas las dolorosas que siguen esta tendencia, pero en 1928 prácticamente son la mayoría, aquí en Sevilla. Y además, José, como venimos comentando, ¿no? Se va adquiriendo o se va adhiriendo, mejor dicho, a este periodo concreto, a este periodo litúrgico completo, porque con todo lo que nos está explicando, todo ese trasfondo de la vestimenta, encaja quizá a la perfección, ¿no? Con este tiempo litúrgico. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que el arte de la Semana Santa, el arte cofrade, surge con un fin muy específico, en la Semana Santa también. Y el arte persigue una funcionalidad pedagógica, es decir, contarnos un mensaje, el mensaje de la redención, ponderarnos la importancia que tienen los personajes, los acontecimientos, sobre todo el carácter mesiánico de Jesús, el carácter redentor, salvador, y a María como un personaje fundamental en ese plan salvífico diseñado por Dios. Y entonces se tiene que nutrir de una serie de símbolos, de atributos, entre ellos los colores, por ejemplo, para inculcarnos ese mensaje. Es decir, el arte cofrade no es un arte arqueológico, historicista, no tiene un fin documental de recrearnos una época, de trasladarnos. Entonces, cuando se crea todo esto en el siglo XVI, la historia como ciencia no existe, ni siquiera importa, ¿vale? Lo que importa es el mensaje, el tener muy claro cuál es la trascendencia de la redención. Pero es que además, que se produce en la cruz, ¿no? Pero es que además la Semana Santa surge como respuesta al ratificar la postura de la Iglesia en un momento de crisis, es decir, frente a la crítica luterana, a lo que es la parte protestante, esa sección protestante que se produce a través de la crítica de Lutero. Y entonces se crea, como respuesta a esa crisis, se crea el Concilio de Trento, que yo siempre lo he definido como un gabinete
de crisis, ¿no? Y ahí no se decide nada nuevo, sino que lo que se hace es ordenar todo lo que existe y crear una línea de defensa. Y esa línea de defensa, entre otras cosas, va a tener importancia la imagen de Cristo en toda la redención, como también un reflejo del papel ministerial que tienen que hacer los sacerdotes, muy puesto en duda por Lutero, y sobre todo la Virgen, que es muy criticada por la doctrina de Lutero, pues el Concilio de Trento, la Contrarreforma, lo que hace es destacarla en un papel especial y darle un protagonismo en la redención. Por eso sale en Semana Santa, por eso tiene ese protagonismo, porque se está defendiendo a la Virgen en un papel salvífico de primer orden. Es más, el Concilio de Trento lo que se dice es que la Virgen no solo ejerce como madre sufridora, sino que es también mártir en espíritu y por lo tanto padece y comparte todo el sufrimiento en su propio espíritu que está padeciendo que está sufriendo su hijo, ¿no? Con lo cual aquí la Virgen tiene un protagonismo fundamental a nivel teológico y eso se ve en la Semana Santa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Cuaresma? Pues que venimos a conmemorar la retirada de Cristo al destierro, con lo cual se crea un ambiente ascético, de humildad, de oración, de meditación, de silencio, de ayuno, de penitencia, y todo eso va muy en consonancia con este vestido humilde, sencillo, en consonancia también con la estética que presentaban las iglesias en esta época de Cuaresma, donde estaban prohibidos los adornos, las flores, la música. Eso ya estéticamente nos entra bien, nos encaja en el ambiente, ¿vale? Pero es que además estos señores que tenían muy inculcado esa cuestión pedagógica de la Contrarreforma, como lo que le da sentido a la Semana Santa, trabajaban con la liturgia, ¿vale? Esto, la cuestión de la liturgia no dictamina cómo se tienen que vestir las imágenes, pero sí las imágenes se visten para rendir servicio a la liturgia, ¿no? Y en este tiempo de Cuaresma, la Virgen pasaba a un segundo y casi a un tercer plano. Si te fijas, en estos 40 días, tan solo un día recibe una conmemoración especial, que es el viernes, lo que antes llamábamos el Viernes de Dolores, ¿vale? Que anunciaba o prefiguraba un poco todos los dolores, todos los padecimientos y angustias que iba a padecer la Virgen a lo largo de la pasión ya y muerte de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que la liturgia y los misales de esa época, que entonces la gente iba a misa con un librito donde venían las oraciones y cómo tenías que meditar ese día en misa, ¿no? Pues los misales, si te pillas un misal de 1905 o de 1910, vas a ver que en Cuaresma se te habla solamente de una única misa dedicada a la Virgen, y es la misa de Santa María Discípula del Señor o Santa María Peregrina. No se habla de María como madre, no se habla de María como la reina de los mártires, no se le recuerda en ningún capítulo especial conectado con la divinidad, como puede ser la Anunciación, la Visitación. Todo eso pasa en Adviento, ¿no? Donde hay una conexión con lo divino y una prefiguración de que ella va a ser la madre del Mesías. Aquí no, aquí solamente nos dice y nos muestra a María como una discípula más entre los 12 apóstoles y como peregrina, como la primera peregrina que hace la vía dolorosa hasta llegar al Calvario. Fíjate bien, si la Cuaresma es un tiempo donde la Iglesia nos insta a convertirnos, María se nos presenta como un modelo, ¿vale? Para esa conversión, para ese peregrinar. Pero si además se nos dice que tenemos que escuchar la palabra como un tiempo de preparación, ahí María se nos convierte en un referente en ese papel como discípula predilecta de Cristo. De ahí que se le despoje de todos esos signos divinos y se nos presente a la humilde Mariam de Nazaret, discípula y peregrina hacia el Calvario, ¿no? Y por eso está despojada y representada como un apóstol más.
Ujú. José, ¿en algún momento o en otro tiempo litúrgico se podría también de alguna forma adaptar todo esto que estamos comentando y que se puede reflejar en este tipo de vestimenta de las imágenes marianas? Porque creo que en algunas ocasiones sí se ha visto que, bueno, que se visten de esta forma la hebrea, como comentaba, en algún otro momento del año. Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque yo he sido muy crítico con esta tendencia que no es tan antigua como se nos ha querido o se nos ha querido hacer ver. Y te estoy hablando de, o sea, te he descrito el atuendo a la hebrea y luego lo he contrastado con su tiempo, de tal manera que puedes ver una respuesta y una asociación directa de Exactamente. esa indumentaria a la hebrea como una respuesta a lo que se está hablando en los cultos en las iglesias en ese tiempo, como un apoyo visual a ese mensaje. Eso en Adviento no sucede. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, aquí en Sevilla, y copiando el modelo de Sevilla, lo estamos viendo en muchísimas ciudades y en muchísimos pueblos, se están vistiendo las dolorosas a la hebrea. Las misas en Adviento son completamente distintas. Es una María madre, madre anunciándose en la anunciación, prefigurándose el Mesías en la visitación, todo el tema de la Navidad. Es decir, María por su condición de madre va a ser siempre reina, ¿vale? Con lo cual, esto de la indumentaria a la hebrea, ya te digo, tiene sus precedentes, deja sus ingredientes a lo largo de la historia y de pronto Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que era un visionario, un influencer, fue el gran primer influencer de la Semana Santa, él coge todo eso, tiene una formación teológica más que académica por el ambiente en el que él se forma y por la formación también que recibe como diseñador en los talleres, coge todos estos ingredientes, coge una serie de elementos que tiene a mano, porque viste a la Virgen de la Iniesta, ya te digo, con papel, con una cortina y con una aureola que le quita una imagen de San Julián, y con todo eso crea un icono plenamente reconocible, asumible y aplaudido por todo el mundo. Entonces yo lo que digo es que la indumentaria de la hebrea está asociada, es una creación conceptual y como concepto responde a una necesidad específica y a un ambiente concreto de un tiempo litúrgico. Con lo cual no tiene sentido ni antes, ni después, ni fuera de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya entonces la indumentaria se convierte en una cuestión de tendencia, de moda, de estética y pierde ese papel contrarreformista de lo pedagógico, del apoyo a la imagen que se está presentando. Con lo cual yo animo a las cofradías y a los vestidores que se ejerciten en el ejercicio artístico de la creatividad, del aportar algo nuevo y que igual que hizo Juan Manuel en el año 1905, proponiendo algo nuevo que tuvo después su seguimiento, pues que no desvirtúen esta vestimenta, esta tradición y que creen algo nuevo como respuesta a la liturgia específica de ese tiempo, pero que no tergiversen esto porque lo que están haciendo es banalizándolo y sacándolo por completo de su significado. Y además una cosa, nos gustan mucho las vírgenes vestidas a la hebrea porque es algo nuevo, es algo que nos reconcilia, que nos reencuentra con este tiempo que se ha esperado hasta a lo largo de todo un año. Tiene ese componente de anuncio, de lo que te he dicho, de reencuentro con uno mismo, con las tradiciones, con cuaresmas de pasadas, ¿no? Ese carácter que tiene evocador y sacándolo del contexto, evidentemente hace que todas estas cuestiones que forman parte de nuestra vivencia, que al fin y al cabo es la religiosidad popular que se vive en las hermandades, todo eso se está mermando a través de este tipo de conductas que son bastante, en mi opinión, negativas y reduccionistas. Ujú. Pues José, para ir poco a poco terminando, venimos hablando y algunos de esos elementos lo hemos comentado, como el color, pero queríamos preguntarte también precisamente por esos elementos, qué simboliza, cómo se configura esta vestimenta, porque también entiendo además que después de tantos años, después de un siglo, imagino que también habrá variado a lo largo del tiempo, pero ¿cómo podríamos definirla en general? Pues yo en primer lugar te digo que es una creación efímera Ujú. con un carácter conceptual, es decir, es puramente un mensaje y es un mensaje asociado a su tiempo.
En esta primera foto que Rafael Pavón toma de la Virgen de la Iniesta vestida por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1905, la Virgen aparece sin nada, sin ningún tipo de atributo, solamente una aureola de estrellas, pero también asociado a ese ambiente de Juan Manuel, por ejemplo, a través de Muñoz y Pavón, que era uno de sus amigos, yo creo que fue el teórico, la parte teórica de toda esta creatividad artística. Está la Virgen del Valle, que paralelamente aparece vestida a la hebrea, sosteniendo una santa faz, evidentemente por la vinculación que tiene la cofradía con ese culto, pero también con una corona de espinas. La hemos visto también desde antiguo con puñales, con sudarios, con todo tipo de signos de la pasión, con lo cual yo creo que no hay un prototipo ni una norma a seguir, igualmente con los colores. Juan Manuel no viste a la Iniesta de Burdeos y azul, sino de azul y blanco, inmaculada. Con lo cual no hay ninguna norma y los atributos son libres y es más, es como creación efímera, está abierta también a la creatividad del vestidor, como así ha sido. En la segunda mitad del siglo XX se redimensiona todas estas cuestiones de la vestimenta y date cuenta que está trabajando Morillo aquí en Sevilla. Yo siempre me voy a referir a la parte de Sevilla, que es la que domino. Fernán, Garduño, que además son fotógrafos, con lo cual todo lo que hacían luego lo fotografiaban perfectamente y lo difundían a través de estampa, con lo cual a partir de ahí es cuando se va generando una tendencia ya común de toda Andalucía. Y ellos pues enmarcan el tocado con un tejido de rayas al igual que el fajín, juegan con los recogidos del manto, e incluso en alguna ocasión han introducido tocas sobre mantos también para esta indumentaria. En fin, está muy abierta a la creatividad del vestidor. Fíjate cómo lo hace Morillo en La Esperanza de Triana, que prácticamente tiene un hábito un vestido a la hebrea muy particular y muy específico de esa imagen, con una estética que nosotros decimos a la hebrea, pero con estética trianera, porque tienen su forma de comprender y de hacer esa indumentaria muy distinta al resto y sin embargo casa también con esa Virgen de la Esperanza, que prácticamente constituye una de las estampas más señeras e identificativas de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Así que no hay una norma y por lo tanto yo, que soy historiador del arte y me dedico a este mundo del arte, me encanta que sea así porque ello obliga y abre muchísimas puertas a la creatividad, a que se siga experimentando, a que se sigan introduciendo innovaciones, porque todas serán bienvenidas si aciertan con el propósito pedagógico y litúrgico que debe de conciliar, además del goce estético, por supuesto. Pues esperemos que esta conversación, esta charla tan interesante, José, incluso pueda servir para mucha gente que esté preparándose o ya sea vestidor, para conocer un poquito más en profundidad de dónde surge todo esto y, como decíamos al principio, ¿no?, de dónde se configura lo que ya podremos denominar como un símbolo de la llegada de la Cuaresma. José León, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos, por darnos una masterclass, como se suele decir, de este tema, y te agradecemos enormemente, como decimos, que nos hayas atendido y nos hayas explicado todas estas cuestiones tan interesantes. Nada, ha sido un placer. Es la primera vez que hago este tipo de videollamadas, podcast y demás, y estoy un poco nervioso, pero bueno, como novato, pero la verdad que ha sido un placer compartir estas palabras contigo. Pues oye, esperemos que no sea la última. Aquí en La Última Trabajadera tienes las puertas más que abiertas para en cualquier momento contarnos, como digo, cosas tan interesantes y tan trascendentales de nuestra Semana Santa. Así que te agradecemos enormemente. Un abrazo. Gracias. El agradecimiento es mío. Muchísimas gracias y para lo que necesitáis.